Hola amigos de Misterios y Nueva Conciencia. Ya hace algún tiempo estuvimos hablando de un video que se llamaba Los mantras oscuros de la Matrix. Y esto básicamente son ideas, frases e incluso algunas vibraciones que se pueden generar en diferentes partes. Podría ser en la televisión, en la música e incluso también hablábamos de las religiones. Y estos mantras duermen la espiritualidad. Bien, pues este último video que ha sacado Lady Gaga llamado 911 es un claro ejemplo de estos mantras de la Matrix o de la élite que duermen la espiritualidad, ya que tienen una frase que es muy significativa y muy obvia que intenta dormir la conciencia. Vamos a verlo. La música comienza diciendo lo siguiente: encendiendo los controladores de volumen emocional. En aquella ocasión hablábamos de que las frases, cuando se repiten constantemente, generan como que este chip dentro de nuestro cerebro. Pero además, si agregábamos emoción a estas frases, estas se amplificaban aún más. Por ejemplo, si alguna vez has escuchado dentro de la religión la frase que dice que el que ora cantando ora dos veces, es justamente porque así es, se amplifica la emoción. Pero esto no solo funciona con la oración, sino con absolutamente todo. Es decir, la música amplifica las emociones y las intenciones de la letra. Después de esto, la letra continúa diciendo: sigo repitiendo frases de auto-odio, haciendo referencia, por supuesto, que a la frase más repetida en esta canción es una frase de auto-odio y que por supuesto va directo al subconsciente. Cuando llegamos al coro es cuando se pronuncia la frase principal y la que más quieren que abarque esta canción. Esta frase se repite 9 veces y dice lo siguiente: mi mayor enemigo soy yo. Esta es la frase principal, ya que en combinación de la música también con la letra hace como que una referencia a eliminar la propia espiritualidad y quedarse únicamente con lo físico o lo mundano, cosa de lo que ya hablábamos también en el video anterior. Te lo dejo aquí también en la parte de arriba y en la descripción por si gustas ver este video. Entonces estamos hablando de una frase que va en contra de la espiritualidad, ya que la mayor fuerza espiritual eres tú mismo. Cabe resaltar aquí también constantemente la repetición de los números 9 y 11. Son números que se repiten constantemente durante la canción. No conté cuántas, pero son muchísimas veces la que los pronuncia. Y además 9 veces se pronuncia mi mayor enemigo soy yo. Constantemente se repite este número. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, el 911 es un número amplificador. Es decir, aún amplifica más la propia intención. Al final de cuentas, los números, solo son matemáticas, no son buenos ni son malos, pero se pueden usar para ambos fines. En este caso es para amplificar aún más esta frase: mi mayor enemigo soy yo. Esta canción es un mantra oscuro de la Matrix y de la élite para dormir la espiritualidad. Ahora todo esto multiplicado por la cantidad de veces que se reproduce o que lo escucha una persona, realmente puede ser un impacto dentro de su subconsciente. Estar escuchando constantemente mi mayor enemigo soy yo produciría ese mecanismo de eliminar tu propio yo. ¿Tú qué piensas? Déjame aquí en los comentarios tu opinión acerca de este mantra y de esta canción. Y sin más por el día de hoy, nos vemos pronto aquí en Misterios y Nueva Conciencia. Próximamente vamos a tener también un en vivo, así que no te lo pierdas. Estate pendiente del canal y activa las notificaciones para ver el contenido más reciente de Misterios y Nueva Conciencia. Gracias y nos vemos pronto.